Noviembre de 1974. Madrid ya no es la ciudad vibrante y festiva que conocemos hoy. Es una capital gris, asfixiada por el interminable fin de una era. En los fríos pasillos del poder y en los apartamentos burgueses de la calle Mayor, el silencio es una ley de supervivencia. La gente habla en voz baja, pues las paredes oyen. Es en este escenario del fin de una era, marcado por la agonía del régimen franquista, donde se despliega una escena surrealista. Wolf Messing, el hombre que desafió a Stalin, el que predijo la caída de Hitler y cuya cabeza fue recompensada por el Tercer Reich, está allí, en el corazón de España. Ya no es el joven prodigio que cautivaba a las multitudes. Es un hombre cansado, con el corazón latiendo con fuerza, pero su mirada sigue siendo terriblemente penetrante. Messing sabe que se le acaba el tiempo. Sabe que el telón está a punto de caer para él y también para el mundo tal como lo conoce. En una pequeña y discreta habitación de hotel, lejos de las miradas indiscretas de la policía política, convoca a la única persona en quien confía plenamente, el doctor Arkady, un científico, un hombre racional, pero sobre todo, un viejo amigo que ha aprendido a no dudar jamás de las visiones de Messing. Messing saca un sobre de su chaqueta. Parece común, pero el gesto con el que lo entrega es solemne, casi sagrado. Le tiemblan ligeramente las manos, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. En el papel amarillento, ha garabateado unas palabras en cirílico y español. Cuando muera, ábrelo, no antes. Antes, nos matarían a todos. Imaginen la escena. Nos encontramos en una España donde reina la paranoia. Recibir semejante mensaje equivale a aceptar una sentencia de muerte. Arkady quiere hacer preguntas. Quiere comprender por qué Messing, este profeta del Este, eligió suelo español para plasmar su visión final. Pero Messing simplemente niega con la cabeza. No se trata de política local ni de la sucesión de Franco. Lo que yace oculto en este papel concierne a una catástrofe mucho mayor, un terremoto que ocurriría 50 años después. Sabrás cuando llegue la señal, murmuró Messing con una voz que parecía provenir del más allá. La señal será inconfundible. Ese día el viejo mundo comenzará a arder y lo que aquí está escrito será el único camino hacia la luz. Messing murió pocos días después, el 8 de noviembre de 1974. Arkady regresó a casa con una carga que lo acompañaría el resto de su vida. Durante 49 años, este sobre permaneció oculto tras libros de medicina, en cajones con doble fondo, sobreviviendo a mudanzas, crisis económicas y las transformaciones de una España en proceso de democratización. Durante décadas, Arkady siguió las noticias, esperando la señal, pero nada parecía igualar la magnitud de la advertencia de Messing. Incluso empezó a dudar de sí mismo. ¿Se había equivocado Messing? ¿Eran los desvaríos de un anciano moribundo? Arkady murió en 2009 sin abrir el sobre, transmitiendo el secreto a su hija, Marina, con la misma instrucción estricta. Espera. Luego llegó febrero de 2024. El mundo se sumió en una inestabilidad que todos sentimos hoy. Para Marina, la señal había aparecido. Lo que estaba escrito en aquel sobre en 1974 ya no era una mera curiosidad histórica, era el manual de instrucciones para nuestra supervivencia inmediata. Messing había visto la última guerra, la que libraba el viejo mundo, y lo más importante, había escrito el nombre de quien la detendría. Un nombre que nadie, absolutamente nadie, podría haber adivinado en aquel momento. Tras la muerte de Messing en noviembre de 1974, el doctor Arkady se encontró solo con un objeto que ocupaba todos sus cajones. Ante el mundo exterior, era un respetado médico madrileño, un hombre de ciencia cuya vida giraba en torno a consultas y congresos. Pero en la intimidad de su consulta, el sobre amarillento se había convertido en su silenciosa obsesión. Guardar semejante secreto en la España de finales de los años 70 significaba vivir con una diana invisible sobre sus espaldas. Mientras el país se embarcaba en su transición, pasando de la sombra de la dictadura a la luz de la democracia,
Arkady permaneció atrapado en la penumbra. Esconde el sobre bajo montones de revistas médicas, cambiando su escondite con frecuencia. Cada vez que la policía o los servicios de inteligencia aparecen en los titulares, su corazón se acelera. Messing había sido tajante. Nos matarían a todos. ¿Quiénes son ellos? ¿El servicio secreto soviético que había estado vigilando de cerca a Messing? ¿O una entidad más misteriosa, capaz de ver a través del tiempo? Arkady empieza a comprender que el objeto en su poder no es solo un trozo de papel, es una frecuencia vibratoria, una verdad que no debe revelarse hasta que el mundo esté preparado para escucharla. Llegaron los años 80 con sus vientos de libertad. La movida Madrid transformó la ciudad, pero Arkady permaneció en alerta máxima. Escudriñaba los periódicos, analizando cada crisis internacional, cada cambio de régimen. En 1981, durante el fallido golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, pensó por un instante que había llegado la señal, que España estaba a punto de sumergirse en el caos predicho por Messing. Puso la mano sobre el sobre, dispuesto a romper el sello de cera, pero una voz interior, la voz de Messing, que aún oía en sus sueños, le susurró: «Todavía no. Esto es solo una tormenta en un vaso de agua. Espera la gran conflagración». El tiempo pasa, e incluso el conocimiento científico de Arkady comienza a fallarle. Él, el hombre que sana los corazones de los demás, siente su propio debilitamiento. En la década de 1990, durante una mudanza a un barrio más tranquilo, casi pierde el sobre en un incendio que arrasa el edificio vecino. Los bomberos evacúan todo, pero Arkady regresa a las llamas, no por sus joyas ni sus escrituras, sino por aquel trozo de papel doblado. Cuando emerge, ennegrecido por el hollín pero aferrado al documento con fuerza, comprende que el sobre parece estar protegido por una fuerza incomprensible. Debe sobrevivir, pues contiene la llave de un futuro que él mismo jamás verá. En 2009, Arkady se encuentra en el ocaso de su vida. Tiene 73 años, la misma edad que Messing tenía cuando se conocieron en Madrid. La simetría es demasiado perfecta para ser una coincidencia. Presiente que su papel de guardián está llegando a su fin. Llama a su hija, Marina. Marina es una mujer de su tiempo, una rigurosa profesora de filología, casi impasible ante el misticismo. Para ella, las historias de Messing son leyendas urbanas, cuentos de hadas para adultos en busca de sentido. Sin embargo, cuando entra en la habitación de su padre y él le entrega el sobre, la atmósfera cambia. Marina, nunca vi la señal. Pasé mi vida esperando una guerra que nunca llegó, un apocalipsis que permaneció en el horizonte. Pero Messing nunca mintió. Lo que hay en este papel es tu legado, pero también tu maldición. Ábrelo solo si el mundo enloquece. Ábrelo solo si sientes que la humanidad ha perdido el rumbo. Marina toma el sobre con escepticismo, pero en el instante en que sus dedos tocan el papel, siente una intensa punzada de frío. El doctor muere unos días después. El secreto cambia de manos y comienza una nueva espera de 15 años. Marina aún no lo sabe, pero es ella quien experimentará la señal de 2024. Marina, ahora guardiana del secreto de su padre, encarna la España moderna, culta, racional y con una visión de futuro inquebrantable. Para esta catedrática de filología de la Universidad de Madrid, el sobre que encontró en el cajón de su escritorio es solo una reliquia sentimental. Durante 15 años, lleva una vida ordinaria, casi olvidando la existencia del paquete sellado. Observa cómo el mundo cambia y se convence de que las profecías de un telépata del siglo pasado ya no tienen cabida en un mundo de datos. Ahí reside la fuerza de la historia. El secreto no se revela mediante magia, sino a través de una sincronicidad lenta y opresiva. Marina no busca la señal la persigue. Empieza a notar detalles inquietantes en los viejos diarios de su padre, fechas que coinciden extrañamente con pequeños trastornos climáticos y geopolíticos, pero se resiste. Hasta aquel fatídico febrero de 2024.
En febrero de 2024, la situación global llega a un punto crítico. No se trata de una crisis política más. Es una sensación generalizada y universal de que las viejas reglas ya no son válidas. En Madrid, una serie de acontecimientos climáticos y sociales sin precedentes empiezan a sacudir incluso las creencias más arraigadas. Marina descubre un manuscrito inédito que menciona el trabajo de Messing sobre la resonancia de masas. Este es el primer impacto. Pocos días después se produce un acontecimiento global trascendental, lo que Messing denominó el gran incendio de las mentes. La señal no es un relámpago, es una sensación física. Marina cuenta cómo una noche el sobre comenzó a vibrar casi imperceptiblemente en su cajón. Un olor a ozono y papel viejo inundó la habitación. Recordó las palabras de su abuelo: sabrás cuándo es el momento adecuado. En ese preciso instante, las noticias anunciaron una ruptura diplomática total entre las grandes potencias. El miedo que había paralizado a su padre en 1974 se convirtió en el suyo propio. Con manos temblorosas, Marina se sentó en su escritorio. Rompió el sello de cera roja, intacto durante medio siglo. El papel era extremadamente fino, casi translúcido. La letra de Wolf Messing, nerviosa y precisa, destacaba de inmediato. No era un mensaje cifrado. Era una carta directa, dirigida a quien lea esto al borde del abismo. Lo que Marina descubrió dentro era incomprensible. Messing no solo describía la guerra, describía el estado psicológico de la humanidad en 2024. Cuando Marina finalmente despliega las páginas amarillentas, lo que lee dista mucho de ser una vaga predicción. Wolf Messing ha trazado un mapa mental del colapso. Escribe: la última guerra no comenzará con una declaración, sino con un susurro que nadie querrá oír. Para Messing, este conflicto no es simplemente un choque de territorios. Es una colisión frontal entre dos épocas de la humanidad. Describe un periodo en el que la verdad se convertirá en un bien escaso, en el que los hombres ya no lucharán por la tierra, sino por el control del pensamiento mismo. En sus escritos de 1974, menciona la existencia de espejos negros que todos llevarán consigo y que servirán como vectores de la locura colectiva. Para Marina, la conmoción es profunda. Messing había anticipado el impacto de las redes sociales y la guerra de la información 50 años antes de su aparición. El texto se vuelve aún más inquietante al abordar la cronología. Messing señala un marco temporal muy específico: la convergencia de tensiones que culmina entre 2024 y 2026. Habla de un gran enfriamiento diplomático que helará los corazones antes de encender las fronteras. En la adaptación española de esta visión, se menciona una creciente inestabilidad en el Mediterráneo que transforma este mar vital en un escenario de tensiones donde se desmoronan las antiguas alianzas. Pero lo que realmente hiela la sangre de Marina es la descripción de las armas de la mente. Messing advierte que las bombas más peligrosas no son las que explotan, sino las que se infiltran en el inconsciente colectivo, enfrentando a hermanos contra hermanos. Predice una fragmentación de la sociedad donde la idea misma de nación se convierte en un concepto vacío. La profecía describe una escalada donde los poderosos del viejo mundo, aferrados a sus privilegios, intentarán provocar lo irreparable para mantener el control. Messing evoca incendios tecnológicos, apagones masivos, un gran silencio digital que sumirá a las poblaciones en un pánico primigenio. Sin embargo, en medio de esta descripción apocalíptica, surge un rayo de esperanza. Messing escribe que esta agonía del viejo mundo es necesaria para el nacimiento del nuevo. Justo cuando todo parece perdido, Messing afirma que la intervención humana lo cambiará todo en el último momento. ¿Quién es este Salvador de las sombras? La respuesta se encuentra en la última página. Marina finalmente llega a la última página. Wolf Messing ha escrito un nombre, pero no es el de un heredero político ni el de un multimillonario. Messing escribe: quien detiene la mano del verdugo no lleva ni corona ni uniforme. En 2024 camina entre vosotros invisible, ignorado por los poderosos, porque no busca el poder, busca la resonancia.
La profecía revela que el salvador de esta crisis global es una fuerza encarnada por un individuo de la sociedad civil, capaz de romper el gran silencio digital con una palabra de verdad tan pura que volverá obsoletas las armas. Messing describe a esta figura como un traductor de corazones, capaz de unir a las personas más allá de los algoritmos del odio. En el contexto de nuestra España moderna, Messing sugiere que es desde las bases, desde la solidaridad orgánica de la gente común, donde surgirá la chispa que cortocircuitará la maquinaria de guerra. La verdadera revelación de Messing reside en la advertencia que sigue. No creas que esto es definitivo. Una profecía no es el destino, es una advertencia. Si estás leyendo esto, significa que aún tienes una opción. Marina comprende entonces la genialidad del telépata. Messing no dejó este sobre para que esperáramos pasivamente a un salvador, sino para hacernos comprender que el viejo mundo solo colapsará si seguimos alimentando sus miedos. El sobre en la calle Mayor no era una sentencia de muerte, era un testimonio de esperanza. Messing usó su don para ver lo peor con el fin de darnos la oportunidad de alcanzar lo mejor. Eligió España, tierra de resiliencia, como punto de referencia porque sabía que allí comenzaría el cambio. El nuevo mundo del que habla no es una utopía lejana, es la realidad que empieza en el momento en que decidimos dejar de ser víctimas del caos. Hoy, el sobre de 1974 ha salido a la luz. Ya no pertenece a Marina ni a Wolf Messing. Pertenece a ti. Si estás viendo este vídeo hoy, en 2026, es porque formas parte de esta generación crucial. Nos encontramos en el preciso momento en que la última guerra puede transformarse en la primera paz. Así pues, la pregunta que les hago es la misma que se planteó Marina al cerrar aquel sobre. ¿Creen que un solo hombre, o una sola idea, puede cambiar el rumbo de la humanidad? ¿O piensan que estamos condenados a repetir los errores del pasado? Si hubieran tenido este sobre en sus manos en 1974, ¿habrían tenido el valor de mantenerlo en secreto durante 50 años para proteger el futuro? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu opinión podría ser el inicio de la resonancia de la que hablaba Messing. Recuerda, el futuro no es lo que sucederá, sino lo que nosotros haremos que suceda. Gracias por seguir esta investigación hasta el final. El secreto está ahora en tus manos.